Hola, hola, ¿qué tal amigos de Editorial Puskás? Bienvenidos una vez más a la sección de Mexicanos en Europa, donde toca platicar sobre alguien que es recurrente en nuestra sección, Santiago Jiménez, que finalmente se queda en el Feyenoord y ya estaremos desmenuzando si fue una buena decisión, qué ofertas tuvo y si esas ofertas realmente eran favorables para su juego. En fin, yo soy Oscar Mendoza, los saludo con mucho gusto y hoy nos acompaña aquí en la mesa de Mexicanos en Europa el señor Julio Rodríguez. Julio, ¿cómo te va, Hola hermano? Oscar, muchas gracias por la invitación. Douglas, la ¿Cómo mano. estás? No, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí con ustedes. Y vamos a hablar, ¿no?, de uno de los mexicanos que más dan de qué hablar en las últimas temporadas, como lo es Santiago Jiménez, quien, como lo menciona Oscar, apunta, bueno, ya es un hecho, se va a quedar su tercera temporada en Países Bajos, ¿no? Sí, ya después veremos si en invierno por ahí vuelven a tentarlo a irse quizá a Inglaterra, Alemania, veremos, pero de momento se queda en Países Bajos. Señor Douglas Sierra, Mire la ¿cómo mano, estás? bastante Sí, bien, exactamente. caballero. Eh, Qué bueno que vamos a hablar de Santiago Jiménez porque ya lo decías tú, es alguien que nos da mucho de qué hablar, pero tampoco es que tengamos demasiadas opciones. Exacto, no hay demasiadas opciones, pero Santi Jiménez sí que es una opción porque en este mercado de fichajes hubo una oferta que sobre todo parecía que finalmente lo iba a convencer, que fue la del Nottingham Forest, equipo de la Premier League, que vamos a empezar diciendo cómo se dieron esas ofertas, ¿no? Porque al final de cuentas el Feyenoord, Julio, pedía 35 millones de euros para desprenderse de Santiago Jiménez. Todo esto con el objetivo de que fuera una venta récord para el club, de que vendieran a Sí. Santiago Jiménez como su venta más cara. Entonces, al final de cuentas, el interés era real. Sí, a ver, el interesado fue el Nottingham Forest de la Premier League, como lo mencionas. Hay que resaltar, ¿no?, que no solo fue una oferta, ¿no?, sino fueron creciendo de manera ascendente, iniciando Sí. con 33 millones, si no me equivoco, Exacto. hasta llegar a, como lo mencionabas, ¿no?, la cantidad que pedía el Feyenoord. Finalmente no se da, y bueno, a mí por lo menos me parece que Santi toma una buena decisión, ¿no?, pero apuntaba a hacer una venta récord y seguir dejando dinero para las arcas del conjunto de los Países Bajos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y al final de cuentas también el Feyenoord es un equipo que le ofrece un entorno bastante favorable, ¿no, Doug? Pero centrándonos en el Nottingham Forest, que como ya lo decía Julio, pues la verdad es que sí estaba muy interesado, ¿no? Llegaron incluso hasta ofertar, con variables y todo, 36 millones de euros por Santi, que es una cantidad pues bastante fuerte, ¿no? Que también era como la competencia, o llegaba Eddie Nketiah del Arsenal, o llegaba Santiago Jiménez, o sea, querían un 9 sí o sí, pero Santiago era su principal objetivo. Lo cual sorprende porque en la titularidad está sentado el neozelandés Chris Wood, que es un delantero muy rocoso, muy de juego directo, que lo Sí, hace sí. bastante bien. Perfil diferente al de Santiago Jiménez. También en la banca tenían a Taiwo Awoniyi, así Sí. que iba a tener competencia, pero el hecho de que pujaran tan fuerte por él, yo creo que decía bastante de que el Nottingham Forest efectivamente quería hacerse de sus servicios y que en un Espíritu Santo, que es un entrenador que ya ha entrenado a Raúl Jiménez, entrenó a algunos mexicanos en el Porto, también Sí. iba a confiar en el mexicano. Y ahora la pregunta que voy a poner sobre la mesa es si realmente el Forest era o hubiera sido un buen destino, Julio, para Santiago Jiménez, porque, a ver, hay que explicarle a la gente, el Forest es un equipo que apenas salvó la categoría la temporada anterior, quedó en el lugar 17 de la Premier League, es decir, un puesto más abajo y descendía. Entonces, Santi, de estar en un equipo donde aspira a ganar la Eredivisie, donde juega Champions, hubiera ido a un conjunto que pelea por mantener la categoría y vamos, quizá, bueno, navegar en media tabla, ¿no? Sí, a ver, yo creo que por las cuestiones que dices son más que obvias que pegar ese salto, yo creo que no hubiera sido nada favorable para Santiago Jiménez, ¿no? Como bien lo mencionas, actualmente está en un equipo que va a pelear los títulos en Países Bajos y haber llegado a un equipo que iba a pelear prácticamente el descenso iba a ser complicado para el atacante mexicano, que también iba a tener que lidiar con cierta presión, ya que no iba a ser también tan fácil marcar goles con Feyenoord como lo iba a hacer Sí. con el Nottingham Forest, ¿no? Entonces, yo creo que al final Santi toma una buena decisión, además considerando que el Feyenoord va a volver a jugar la Champions League, un Sí. escenario, vamos a hablar más adelante de ello, que puede ser una vitrina importante de cara al futuro del atacante mexicano, ¿no? Finalmente yo Claro. me decanto porque fue una buena decisión lo de Santi, quedarse con Feyenoord y volver a competir por títulos, ¿no? Cabe señalar que este inicio de temporada no ha sido del todo bueno para el Feyenoord, ¿no? El PSV Claro. está por ahí robando la liga, 4 partidos disputados y 4 victorias. Sin embargo, yo creo que puede el Feyenoord completamente fácil volver a pelear por el título de la Eredivisie, ¿no? Como lo hizo Claro. en su primera temporada de Santi. Que el tema es ese, ¿no? Que el PSV Eindhoven ahora mismo en la Eredivisie, Doug,
Bueno, es que ganó la liga prácticamente caminando, ¿no? Sí. La temporada anterior. Llegó un punto en el que tenía pleno de victorias en más de 20 partidos, si no me equivoco. Correcto. Pero lo que quiero ahora detallar un poco contigo, Edu, es el tema del estilo del Forest. Porque realmente, desde mi punto de vista, la forma en la que juega el equipo de Nuno Espíritu Santo sí hubiera potenciado las cualidades de Santi, ¿no? Porque es un equipo acuerdo. reactivo, que ataca mucho a la contra, y ahí mezclarlo como en elementos como Morgan Gibbs-White, como Elanga y Hudson-Odoi en las bandas. O sea, hubiera sido, imagínate, y Santi ahí en la punta de esa lanza. Hubiera sido muy bueno porque hablamos de que Santi, como lo hemos dicho hasta el cansancio, es buenísimo a campo abierto. Sí, es muy bueno a campo abierto y el Nottingham Forest, pude revisar ese partido contra el Bournemouth, donde también jugó Julián Araujo, y efectivamente era un equipo que se compensaba muy bien atacando al espacio. Y Santiago Jiménez, a pesar de que no se haya concretado esta transferencia, creo que lo que podemos destacar y que puede considerar para un futuro destino, aunque no haya sido este equipo, es que él se complementa muy bien con sus extremos. Sucedió con Calvin Stengs en algún momento, con Yankuba Minté, bueno, o sea, el mismo Javairo del Rosun antes de que llegara a la América, era alguien que te delata sabía... tu corazón azul crema, ¿eh? No digas, nunca en la vida. No es cierto para mis amigos americanistas, pero yo creo que a Santiago Jiménez este estilo le va bastante bien. No tanto de permanecer dentro del área, sino que sí tenga libertad para salir un poco, pero que se pueda desprender de la pelota para proyectar a los extremos, para activarlos. Y creo que a pesar, insisto, de que no se haya concretado esta transferencia, esto lo puede considerar a futuro y que a mí me da la impresión de que Santiago está muy bien asesorado en cuanto a elegir su destino. Yo creo que su padre también tiene mucha influencia, ¿no? El Chaco Jiménez. Pero al final, yo las dos cosas que rescato de, bueno, ese hipotético escenario de haberse ido al Nottingham Forest, número uno, jugar en la Premier, la mejor liga del mundo. Y número dos, el estilo, ¿no? Que el estilo de juego del equipo favorecía mucho sus cualidades. Pero Julio, también hay que decir que más allá del Forest, bueno, hubo rumores de que por ahí el Bayer Leverkusen tentó a Santiago Jiménez. Yo creo que hay que tomarlo un poco más con calma porque hablamos de Leverkusen, el campeón de la Bundesliga, y evidentemente ahí hubiera competido con Patrick Schick, con Boniface, y además un equipo que tiene un estilo de juego 100% propositivo. Sí, a ver, en los últimos días de mercado, después de que prácticamente estaba caído la opción de llegar al Nottingham Forest, se revela esta información, ¿no? Que el Bayer Leverkusen, actual campeón de la Bundesliga, a ver, hay que aclarar, ¿no? Que muchos se hablaron que había una oferta, ¿no? La realidad es que no hubo una oferta y yo creo que fue un interés, por ahí un acercamiento con su representante, por lo que únicamente fue eso, ¿no? Sin embargo, yo creo que ahí sí, personalmente hubiera sido un destino que me hubiera gustado más para Santiago Jiménez, ¿no? Tomando en cuenta el estilo propositivo, como mencionabas, que demostró Xabi Alonso, ¿no? Y rodeado de esta cantidad de jugadores de muchísimo talento, ¿no? Como Florian Wirtz, Jeremy Frimpong. Yo creo que hubiera sido un destino bastante agradable para Santi Jiménez. Sin embargo, la realidad es que nunca yo creo que estuvo cerca de llegar a la Bundesliga con el Leverkusen, ¿no? Claro. Habrá que ver qué sucede de aquí al verano porque próximamente los va a enfrentar. Vamos a hablar de eso ahorita. Y yo creo que podría encantarlos, ¿no? En alguno de esos partidos que van a tener. Bueno, si Santi por ahí le mete gol al Leverkusen en Champions, ojo, que ya empezarán a salir toda la información y los rumores. Pero bueno, así funciona esto, ¿no, Doug? Pero al final, a ver, para ya ir cambiando de tema, les voy a pedir respuesta, sí o no. Okay. ¿Buena decisión quedarse en el Feyenoord? Sí. Sí. ¿Julio? También, me parece que sí. Yo también estoy de acuerdo en que sí. Y ahora, a ver, ya se quedó en Rotterdam, va a continuar, va a tener su tercera temporada, ¿verdad? En el Feyenoord. Sí. Julio, cambio de director técnico, ahora en el Feyenoord. Ya no está Arne Slot, se fue a Liverpool y está Brian Prisky, eso hay que decirlo. Pero aún así el Feyenoord puede pelear la liga, ¿no? Sí, completamente, ¿no? Lo decía hace algunos minutos. El PSV inició muy bien, ¿no? Creo que por ahí el Feyenoord se encuentra en la cuarta posición, si no me equivoco. Queda muchísima temporada, la liga la van a pelear sin ninguna duda. Y hay que decir que si bien Santi no está teniendo los registros que yo creo que todos esperaríamos, tampoco está teniendo un mal inicio de temporada, ¿no? De momento ya suma gol, asistencia. Recientemente fue campeón de la Supercopa de Países Bajos marcando un doblete en tiempo regular. Entonces yo creo que sí, sin ningún problema. Yo creo que en caso de que se quede toda la temporada, perfectamente va a aspirar a ganar la liga, ¿no? Y hay que pedirle a Santiago Jiménez, Doug, que sea de los que te gusta. 3 principales goleadores de la liga, como ya lo fue la temporada anterior también. Peleó con Pavlidis, con Luuk de Jong. Eso hay que pedírselo, también hay que pedirle colectivamente al Feyenoord que pelee la liga.
Y realmente son esas las aspiraciones del Feyenoord, ¿no? Que al final de cuentas son ambiciosas y Santiago tiene un entorno bastante favorable. Es que justamente eso fue lo que me dejó frialdad la temporada pasada, que realmente su primera mitad fue buenísima, Sí. pero llegó un momento en donde empezó a ser estrepitoso el ritmo goleador que tenía y eso lo llevó a perderse de esta batalla para hacerse... Segundo semestre, ¿no? Más en el flojo. segundo semestre, donde pues sí bajó su productividad de goles. Entonces, creo que el desafío para Santiago Jiménez, más allá de rendir contra estos rivales que vamos a mencionar de la Champions League, es tener un rendimiento sostenido toda la temporada, porque en su primera temporada en Países Bajos, él empezó siendo banca. Recuerdo que el titular era Danilo, que hoy está en el Rangers. Se apostó por él, pero poco a poco Arne Slot también empezó a darle un poco más de protagonismo a Yacegueda, que es el delantero suplente del Feyenoord. Así que creo que ese es el desafío verdadero que tiene Santiago Jiménez y lo que puede aprovechar ahora que se va a quedar en Rotterdam. Y otro desafío verdadero es jugar Champions, que además Sí. el calendario que le tocó al Feyenoord es durísimo, Doug, que ya vi que lo tienes aquí junto con los mensajes de tu novia, así que dinos, ¿cuál es el calendario del Feyenoord en Champions? Miren, en primera instancia, Feyenoord contra Leverkusen, ya lo mencionaba Julio, creo que va a ser un partido muy interesante, donde... En casa, ¿verdad? En casa, sí. en The Kuip. También de local va a enfrentar al Salzburg, a este equipo austriaco. Sparta Praga, que para los que no sabían, Brian Priske es exentrenador. Más de este ganable equipo. ese, ¿no? Más ganable este partido. Yo creo que es importante que tenga un buen rendimiento tanto contra el Salzburg, que pues, sí es un equipo más ganable, que normalmente reúne muchas figuras que posteriormente se proyectan a las principales ligas europeas de la élite. También va a enfrentar también en estos desafíos interesantes al Bayern Múnich. Partido durísimo, muy ¿no? difícil. Y ya de visita al Girona. Buen partido. Equipo que se sostuvo entre Ha los perdido primeros. varias piezas, ¿no? Yo creo que Sí. por ahí también Santi puede aprovechar eso y hacerse De acuerdo. presente ante esos equipos débiles, por así decirlo. Sí, porque perdieron a Leich García, perdieron Savinho. a Dovic, Jan perdieron Couto, a ¿no? Jan Couto, Savinho, sí. Eric García, bueno, la una base. cantidad de jugadores que creo que puede frenar un poco su proyección, pero aún así va a ser un equipo desafiante porque tiene a Mitchell en el banquillo, porque siguen siendo un equipo muy complementario. El Benfica también lo va a enfrentar de visita en el Estadio Daluz al Manchester City, que desde mi punto de vista es... En el Etihad, además. Menos 3 puntos ya de inicio, ¿no? Sí, salvo es un difícil, milagro. ¿no? Que aún así, yo creo que el City ya no defiende tan bien como hace unas temporadas. O sea, el City me parece un equipo, sí, uno de los mejores del mundo, pero creo que en determinada situación donde el Feyenoord tenga que estar en bloque bajo, porque evidentemente va a entregar toda la iniciativa al Manchester City, porque así es el estilo del equipo de Pep Guardiola, vería a un Santi atacando al espacio que quizá podría puede. pescar alguna oportunidad Contra importante. Kyle Walker, ¿no? Estaría- Uf, No, ahí olvídalo. desafío Fíjate, durísimo. lo que dices es interesante porque también el Feyenoord en los primeros 2 partidos, creo, de la temporada, incluyendo Supercopa, probó línea de 5 Brian Priske, algo que no había hecho tanto Arne Slot. Ahora ya ha jugado más en su habitual 4-2-3-1, 4-3-3, pero yo no descarto que, por ejemplo, contra el City, contra el Bayern, contra el Leverkusen, por ahí pueda jugar de esa forma. Julio, esos partidos que menciona Douglas, a ver, ¿cuáles son los que te ilusionan más, los que más quieres ver a Santi Jiménez? A ver, yo creo que están claros, ¿no? Bayern Leverkusen, por el morbo, ¿no? De que ya el equipo en algún momento se pudo interesar por él. Yo creo que hay que estar muy atentos, ¿no? A lo que pueda hacer Santi en caso de marcarles. Yo creo que por ahí podría otra vez ponerse en la conversación de las aspirinas. El Manchester City, ¿no? Evidentemente lo mencionábamos, va a ser un rival bastante complejo, ¿no? Considerando el estilo de juego de los de Pep Guardiola, que es sumamente agobiante. Pero yo creo que, como lo menciona Douglas, no está perdido todo, ¿no? Hay algo que rescatar. Y finalmente el partido ante el Bayern Múnich, ¿no? Que si bien no ha ganado títulos recientemente desde que llega Harry Kane, lamentablemente. Qué coincidencia, ¿no? Coincidencia. Me parece que evidentemente es una de las mejores plantillas del fútbol europeo. Y ver a Santi ante estos defensores va a ser bastante interesante, ¿no? No hay que dejar pasar los otros encuentros, ¿no? Equipos como el Benfica, como el Girona, como el Salzburg, me parece que también van a ser rivales a considerar, pero al menos yo me quedo con los de gran renombre, ¿no? El Leverkusen, el Múnich y el City. Yo creo que la clave está
en que pueda sacar 9 de 12 puntos en los partidos contra el Salzburg, el Sparta Praga, el Benfica Sobre todo los que son en casa. y el Lille. El Lille también es muy ganable. Sí, o sea, que ese es el otro partido que nos hizo falta mencionar, pero al final el enfrentamiento inicial contra el Leverkusen es durísimo. De hecho, yo diría que el Feyenoord, a ver, recordando el nuevo formato de Champions, veo difícil que termine del 1 al 8, más por el tipo de rivales que tiene. Pero del difícil. 9 al 24, o sea, para meterse en playoff, Sí. creo que el Feyenoord sí puede entrar ahí, ¿no? Sí, yo creo que tiene la capacidad. Sin embargo, hay que matizar que también tuvo pérdidas importantes en la plantilla. Luchar el Gertruida, parte de la defensa, se fue del club. Mats Wiefer también se fue, así que... Brighton, sí. Bueno, creo que también ha perdido piezas importantes y estuvo a punto de perder al mismo Santiago Jiménez, pero se reafirma como parte de estas piezas angulares que va a tener Brian Prisk. Bueno, normal que los equipos holandeses pierdan piezas porque son, antes que nada, equipos exportadores. Y bueno, ya para cerrar, la última pregunta que lo tenemos que vincular con la selección mexicana, Julio. Sí. Ahora mismo, tres centrodelanteros están en la convocatoria de Aguirre: Jiménez, Memo Martínez y Henry Martín. Delanteros. Y Quiñones, ¿no? Y Quiñones, bueno, sí. Sí, Quiñones. considerando que no, yo creo que no va a pelear por ahí con ellos, ¿no? Es como siempre tú vinculando con el América. El América. Uy, sí, increíble. claro que sí. Pero, a ver, Pero Julio, ahorita ya no es del América porque está en Arabia, en el bicampeón. Al-Qadsia. Sí. Correcto. Pero a lo que voy, Julio. Sí. ¿Ves a Santi siendo titular en selección? Yo creo que tiene todas las probabilidades de serlo, ¿no? De los atacantes que mencionas, es el único que está en el viejo continente. Yo creo que eso le da una ventaja sobre el resto. Sin embargo, yo creo que su mayor competidor es Henry Martín por las cualidades del atacante de América, que ha mejorado bastante de un tiempo para acá, ¿no? Sí. Un atacante de un corte más asociativo, ¿no? Diferente a Santi. Yo creo que ese sería el único punto en contra que vería para Santi en selección mexicana, ¿no? Peleando la titularidad con Henry. Sobre Memo Martínez, yo creo que está clara quién gana la titularidad, ¿no? Pero al menos yo creo que la oportunidad la va a recibir. Yo creo que incluso va a ser el delantero con el cual va a iniciar Javier Aguirre su proceso en el Tri. Sin embargo, ya con el paso del tiempo podría haber algunos cambios, ¿no? Raúl Jiménez no fue convocado, pero es otro de los que puede entrar en la pelea y que está en Europa, ¿no? Sí, lo de Raúl... A ver, yo creo que Raúl sigue en buen nivel. Es suplente en el Fulham, pero es que ya veo más difícil cada día que regrese a selección, Doug. Por eso mismo yo comparto lo que dice Julio. Veo a Santi de inicio como el primer delantero de Aguirre, aunque también dependerá del rival, ¿no crees? O sea, si es, por ejemplo, un rival que se te vaya a encerrar, en donde debas tener tú la iniciativa del partido, ahí tal vez un Henry no estaría mal. Sí. Si tienes quizá que jugar un poco más a la contra y te encuentras esos espacios para Santi Jiménez, y yo a Memo Martínez lo veo como ese delantero que entra en el segundo tiempo. Perfecto. Un revulsivo, sí, para ganar por arriba y sumar energía. Como contra Brasil, ¿no? Que marca ese tanto. Fíjense, yo creo y espero estar equivocado que Javier Aguirre no se va a decantar por Santiago Jiménez. ¿Ves a Henry? Veo a Henry, podría ser, o tal vez veo a Santiago Jiménez como titular, pero en una doble punta. Es algo que no desconoce Javier Aguirre. En el Mallorca lo hizo con Murici, con Kyle Larin. Sí. Entonces, poder complementar a Santiago Jiménez con un perfil de delantero que sea, Quiñones, que sea más solvente. ¿No? Que lo mencionabas. Quiñones en Atlas es donde brilla así con Julio Furch en una doble punta, ¿no? Entonces, quizá poder replicar un escenario así con Santi aprovechándolo y Quiñones más al espacio, yo creo que también podría ser otra de las opciones en ofensiva, ¿no? Y aparte lo comentábamos en otros espacios que Quiñones, la mejor versión que tuvo en su momento fue con el Atlas en una doble punta junto a Julio Furch. Sí. Así que no me parecería descabellado ver alguna doble punta por ahí con Henry Martín, Santiago Jiménez, o la misma fórmula, Quiñones, Santiago Jiménez, con un delantero que sea más solvente de espalda a la portería rival, que tenga un poco más de giro, y Santiago Jiménez que sea una opción para atacar más al espacio, pero depende mucho del modelo de juego que vaya a implementar Javier Aguirre, porque sabemos que en CONCACAF a México se le repliegan los rivales, y eso es algo que a Santiago Jiménez le ha costado mucho trabajo, que ojo, contra Jamaica le sucedió. Contra Ecuador y contra Venezuela, que eran equipos, sobre todo Ecuador con Félix Sánchez en su momento, que era un equipo que implementaba una idea más propositiva, se le replegó a México y Santiago Jiménez no pudo brillar desafortunadamente. Y también
Creo que Santi, si quiere subir su valoración en clave selección mexicana, sí debe tener un crecimiento en su juego, sobre todo cuando no tenga esa capacidad de poder hacer algún desmarque de ruptura, de poder atraer al rival a partir de los primeros pases para que después lo puedan lanzar. Sí tiene que haber un crecimiento en su juego para que sea un centro delantero más autosuficiente y que también sea más considerado en selección. Sí, debe saber adaptarse a cuando tiene menos espacios, no solamente cuando los tiene. Que él mismo lo ha dicho al final, que una de las cosas que debe mejorar es la forma en la que protege el balón, en la que cuerpea con los centrales. El primer control le cuesta mucho Él mismo trabajo. él mismo lo ha dicho al final, entonces no es ningún secreto. Entonces ahí está el tema de Santiago Jiménez, que se queda en el Feyenoord, se queda en Rotterdam y está en la selección mexicana y está llamado a ser el centro delantero número 1. Veremos qué dice Javier Aguirre de aquí a la Copa del Mundo de 2026. Julio Rodríguez, muchas gracias. ¿Y dónde te puede encontrar la gente en redes? Bueno, mis redes sociales, Julio con O, RDZ10 en X y Julio Rodríguez en cualquier otra red social, así fácil me encuentran. ¿En Instagram te encuentran? También. Ahí para fines profesionales. ¿O? Más familiar, yo creo, ¿no? Más familiar. Ya voy a poner ahí que no sea público, ¿no? Ah, ok. Igual que Douglas, ¿no? Douglas lo deja un poco más conciso, está ¿no? bien, Familiar, está bien. no para otras cuestiones, como dice cierto Cada personaje. quien. No, a mí me pueden seguir en X y en Instagram como @Douglas_Sierra B para fines profesionales y pues para lo que guste. Para lo que guste. O sea, para ser amigos, eres obviamente. papa casada. Ah, por supuesto, pero Muy o sea, bien. yo digo, si me quieren mandar algún mensaje sobre que no están de acuerdo con mi opinión de Santiago Jiménez, miéntenme la madre, no pasa nada. Adelante. Pues ahí está. A mí me encuentran como @OscarMendoza02 en X y OscarAMD02 en Instagram. Y no olviden seguir a Editorial Puskás, tanto en X como en Twitter, donde le daremos cobertura a los mexicanos en Europa. Like, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima. Chao.